Congreso de Tsunami 2013. Evacuación vertical ante tsunami. Alumnos: Isaac Varas, Carlos Zúñiga. Facultad de Ingeniería, Escuela de Construcción Civil. ¿Qué es un tsunami? Los tsunamis son grandes olas generadas en su mayoría por el deslizamiento vertical a lo largo de una falla situada en el suelo oceánico, o de un gran deslizamiento submarino provocado por un terremoto. Evacuación vertical. Un refugio de desalojo vertical de tsunamis es un edificio o montículo de tierra con la altura suficiente para elevar a los desalojados sobre el nivel de inundación, y está diseñado y construido con la fuerza y resiliencia necesaria para resistir el embate de las olas de tsunami. Además, debe entregar confiabilidad a las personas que opten por evacuar en esta dirección. Para ello, la estructura no puede mostrar daño apreciable posterior al terremoto. Por lo mismo, los materiales utilizados deben entregar una alta resistencia a distintos tipos de esfuerzos. Los más utilizados son hormigón armado, acero estructural, entre otros materiales. Tipos de refugios en altura. Se pueden observar dos tipos de estructuras destinadas a evacuación vertical. La primera son aquellas que poseen una función distinta en la vida diaria, como estacionamientos en altura, hoteles o centros comerciales, que previo acuerdo se diseñan conforme a la normativa existente, y de esta manera entregarían un lugar de resguardo en caso de tsunami, llamados refugios de usos múltiples. Y por otro lado, se tienen los refugios de un solo uso. Mucho más económicas son aquellas diseñadas exclusivamente para la emergencia. Un ejemplo claro son las torres de acero diseñadas en Japón, con una gran altura y capaces de sostener una alta cantidad de cargas vivas. Refugios de usos múltiples. En primera instancia, para la creación de estos edificios, se debe modelar la inundación provocada por un tsunami, en base al peor escenario creíble. Cabe señalar que muchas veces no se cuenta con toda la información necesaria para una modelación aproximada de la inundación. Luego, se debe considerar el peligro de tsunami, que puede ser caracterizado de dos maneras. 1. Por medio de un avalúo probabilístico considerando todas las fuentes de tsunami. Y 2. Avalúo determinístico, considerando el tsunami máximo que puede esperarse en la zona. Facilidades de usos múltiples. Una comunidad costera puede carecer de los recursos para desarrollar una estructura o serie de estructuras de desalojo vertical de un solo uso. Así que se requieren maneras creativas de sobrellevar las limitaciones económicas. Las posibles soluciones incluyen la colocación de las facilidades de desalojo junto con facilidades de función comunitaria, funciones comerciales e incentivos económicos para los desarrolladores privados para que provean áreas de refugio resistentes a tsunami dentro de sus proyectos. La habilidad de usar unas facilidades para más de un propósito provee la posibilidad inmediata de ganancias mediante el uso comercial diario, cuando la estructura no se necesita como refugio. Las facilidades de usos múltiples también pueden ser construidas para satisfacer una necesidad o función específica en una comunidad, además de la de un refugio de desalojo. Algunos ejemplos incluyen bermas de tierra artificiales usadas como espacios abiertos comunitarios. En áreas urbanas o de negocios pueden ser estructuras de estacionamiento privadas o públicas que incorporen el diseño resistente a tsunamis. En terrenos escolares, las facilidades de desalojo vertical pueden servir como gimnasios o comedores. En las subdivisiones residenciales pueden usarse como centros comunales. Las estructuras de desalojo vertical pueden ser bermas de terreno, estacionamientos, facilidades comunales, facilidades comerciales, facilidades escolares o edificios existentes. Por otra parte, se encuentran los refugios de un solo uso.
Las ventajas potenciales de las estructuras de un solo uso independientes incluyen las siguientes. 1. Pueden localizarse lejos de posibles fuentes de escombros u otros peligros. 2. No necesitan ser integradas al diseño de un edificio existente o comprometidas por consideraciones de diseños por usos conflictivos. 3. Están estructuralmente separadas de otros edificios, por lo tanto no están sujetas a las posibles vulnerabilidades de otras estructuras. 4. Siempre estarán listas para recibir ocupantes y no tendrán estorbos de amueblado u otros objetos relacionados a otros usos. Las estructuras de un solo uso probablemente serán de diseño, permisos y construcciones simples, porque no se requieren que provean comodidades rutinarias para las personas. Pueden tener sistemas estructurales prototípicos, simplificados, resultando en costos iniciales de construcción más bajos. Un ejemplo de facilidades de un solo uso sería una estructura pequeña y elevada, con la única función de proveer un refugio elevado para las áreas vecinas en caso de tsunami. Una posible aplicación para dichas facilidades lo son zonas residenciales bajas, donde las rutas de desalojo no sean apropiadas y donde no existan estructuras altas y seguras. Determinación de carga y criterios estructurales de diseño. Actualmente se provee muy poca orientación en los códigos de diseño estructural, estándares y guías sobre las cargas inducidas por la inundación de tsunami. La información de diseño establecida se enfoca primordialmente en las cargas resultantes del nivel de agua y las acciones de las olas asociadas a las inundaciones de ríos y las marejadas ciclónicas. En resumen, las estructuras de desalojo vertical deben localizarse de manera tal que las personas designadas a refugiarse puedan llegar a la estructura dentro del tiempo disponible entre la advertencia de tsunami y la inundación, y deben presentar las siguientes consideraciones. 1. De tamaño. El tamaño de una estructura de desalojo vertical depende del número de ocupantes, el tipo de ocupación y la duración de la ocupación. El número de ocupantes dependerá de la población vecina y del espaciamiento y cantidad de estructuras de desalojo vertical localizadas en el área. La duración de la ocupación dependerá de la naturaleza del peligro y la función o propósito de la estructura. 2. El área mínima. El área mínima recomendada es de 10 pies cuadrados por ocupante. 3. La elevación mínima recomendada de un refugio es el nivel máximo de alcance anticipado, más el 30%, es decir, 3 metros. Conclusiones. Sí. Okay. En conclusión, en primer lugar, todos los grandes proyectos de edificación ubicados en zona de cota inundable y que concentren una gran cantidad de población deberán asegurar estructuralmente una cierta capacidad de soporte de cargas en función de la densidad de la población. Por otro lado, en lugares con menor densidad de población se deberán construir torres de evacuación como las de la figura anteriormente presentada. Finalmente, siempre hay que estar preparado para el peor escenario creíble.